abril, una fecha que desde el punto de vista de nuestra historia es muy importante, muy central. Pasaron cosas antes de esa fecha, ese día, y después tuvo consecuencias que hasta el día de hoy estamos obviamente viviendo en nuestra historia. Por un lado está la historia, por otro lado la ficción. Y una ficción histórica tiene un poquito de ambas cosas, seguramente. ¿Cuánto se mezcla? ¿Cuánto hay de cada una? Un 33% de cada una. Un 33, ¿no? Siguiendo un con la 33 lógica con 3, claro. del número 33. Ya le damos la bienvenida a Marciano Durán. ¿Cómo andás? Bienvenido. Sí, señor, ahí está. Bien. Bien. Gracias, gracias por la invitación, generosos con los juicios. Tengo que arrancar muy arriba y eso no es fácil, pero bueno, saludo a Gustavo, a Luciana y a Pablo y básicamente al resto, a los que faltan hoy, a los que están en piso allí, seguramente a Marcelo, que va a tener que lidiar con los códigos. Gracias por la invitación. Acá hay un día hermosísimo, es el mismo país, pero bueno, abril y el otoño en Punta del Este es una maravilla, el cielo está completamente despejado, andamos por los 20 grados, es un día hermosísimo realmente, y está bueno conversar sobre estos temas en estos días tan importantes para nuestro país. Es un día patriótico, podríamos decir, hay un cielo patrio, ¿no? En este 19 de abril. Pero yendo a aquel 19 de abril de 1825, Marciano, hay como varios caminos para meternos en eso, ¿no? La historia del manual, la historia que todos estudiamos en la escuela, en el liceo y demás, que nos cuenta un relato. Y después nos enteramos que hay más relatos y que hay más cuestiones que tienen que ver con la simbología y que hay más cuestiones que pueden terminar hasta en una trama ficcionada como la que hiciste vos. Pero la primera pregunta es, ¿qué es para vos hoy, el 19 de abril? ¿Qué significa esta fecha? Bueno, trae mucho, porque este libro para nosotros significó... nosotros a veces el plural parece extraño, yo digo nosotros y la gente mira para atrás a ver si hay alguien más, pero resulta que es una parte de la historia. Marciano Durán, somos dos, éramos tres con el viejo, ¿verdad? Pero mi hijo y yo fuimos quienes realizamos la investigación de este libro, del siguiente, El sueño de San José, quienes lo escribimos. Entonces, bueno, este libro en lo que a mí respecta significó muchísimo, porque el hecho de haber sido seleccionado y elegido como libro de oro implicó que tuviera una venta realmente inesperada para la escala de nuestro país, y que eso me permitiera recorrer el mundo con el libro. Es una cosa bastante extraña para un gurípata descalza nacido por allá, por el Corralón del Tigre, que haya podido recorrer, que haya podido entrar a lugares emblemáticos como la Universidad de Ottawa, o como el Forum Brecht en Nueva York, o como la Casa América Cataluña en Barcelona, qué sé yo, con el librito ahí escondido atrás del código. Por eso el 19 de abril nos vuelve a traer y nos vuelve a poner sobre la mesa estas historias que, insisto, han sido muy importantes para quienes lo escribimos y para nuestra familia. Eso es lo primero. Y lo siguiente, bueno, explicarle a los televidentes que esto es un libro de ficción histórica, ¿verdad? Es decir, todos los datos que nosotros recogimos son absolutamente ciertos. Tan ciertos son que decidimos que el libro tuviera justamente un respaldo testimonial con códigos, ¿verdad? Códigos que van incluidos en las páginas y que permiten que a través de un CD, ese es el ejercicio que los vamos a invitar a hacer hoy, Gustavo, Pablo y Luciana. Ese es el ejercicio, el recorrer alguno de los códigos, porque es lo que permite entender cómo esta historia, lo que decías vos, Gustavo, del relato, ¿no? Esa palabra nueva, esa palabra que se puso a consideración de los uruguayos, en realidad de los contemporáneos. Bueno, ese era uno de los relatos posibles, lo que elaboramos desde la ficción con el otro marciano que no soy yo. Con el otro marciano que no soy yo. Totalmente. El número 33 está presente no solamente en esta historia, sino en muchísimas otras historias que tienen que ver con la masonería, con la alquimia, con Piria, con todos estos temas de los cuales hay mucha literatura. Pero vayamos por parte. Vos, a partir de los 33, entre comillas, orientales, porque según se cuenta no eran 33, por algo se incluyeron esos 33 en el cuadro de Blanes y quedaron otros afuera, ¿verdad? Ese número 33, ¿qué importancia tiene en toda esta historia?
Bueno, muchísimo, es un número antojadizo, ¿no? De alguna manera, lo que hicimos nosotros fue, en algún momento, por allá, por los primeros años de este siglo, escribíamos, o yo puntualmente escribía crónicas de humor en semanarios, y lo que hacía era uruguayizar los temas, es decir, si se iba a nombrar un papa, yo ponía un papa uruguayo, si había una olimpiada, decía que era el Paso de los Toros, o sea, traía a una escala uruguaya para generar la risa con mayor compromiso, sobre todo con mayor complicidad con el lector uruguayo. Así que cuando apareció el Código Da Vinci dijimos, bueno, me voy al cine, voy a ver la película y cuando vuelva voy a hacer un código con un pintor nuestro. La comparación era casi como elemental. Da Vinci tenía que ser blanco, que era el pintor más importante de nuestro país a estos efectos, ¿verdad? Y la comparación de obras también, era La Última Cena y El Juramento de los 33. Parecía que eran dos obras que podían ser comparables. La sorpresa fue cuando realmente comenzamos a compararlas, cuando las pusimos. Miren, cuando hicimos esto que va a ser en Marcelo, cuando utilizamos en una misma imagen los dos cuadros y los pusimos uno al lado del otro y empezamos a advertir algunas coincidencias que hicieron que a los pocos días nosotros hubiéramos advertido que nos habíamos caído dentro de una novela. Eso es lo que aparece en el libro, con la posibilidad de que esa lupa que está moviendo ahora Marcelo pueda pasearse por los dos cuadros y poder determinar justamente cuáles eran las coincidencias. Son muchísimas, no vamos a plantearlas todas ahora. Pero algunas que nos llamen mucho la atención. Partamos, por ejemplo... ¿No te escuché? No, alguna de las coincidencias justamente, Marciano, ¿cuáles serían? Bueno, bien. Partamos, por ejemplo, que ambos cuadros tienen las mismas proporciones, exactamente las mismas proporciones. No estamos hablando de las mismas medidas, estamos hablando de las mismas proporciones, pero exacto las mismas. Partamos de la idea de que, o sea, me refiero a la relación ancho-largo. Partamos de la idea de que ambas obras fueron realizadas en el mismo periodo de tiempo. Se requirió la misma cantidad de tiempo para hacer ambas obras. Blanes lo hizo, Da Vinci lo hizo desde 1495 al 97, mientras que Blanes lo hizo de 1875 al 77. Y a partir de ahí entonces nos encontramos con varios datos sorprendentes. Por ejemplo, el uso del número áureo, de la sección áurea, que hace Blanes en la obra, que nosotros desconocíamos, el uso de la serie Fibonacci para ubicar a los patriotas en su cuadro, sumando de acuerdo a esa serie. Él utiliza la sección áurea para ubicar el eje del cuadro, el centro del cuadro. Y o sea, la sección áurea, recordamos, es la proporción perfecta, es la belleza que está presente en la mayoría de las obras de arte, pero que está presente también en la naturaleza. Y ese número áureo, que es el 1,6180, es el que determina el eje de la pintura de Blanes. Es decir, sobre un cuadro de 564 centímetros, en el centímetro 340, en el punto 348, ubica allí el eje. Es la bandera de los 33, justo en la proporción divina, lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante el Santo Grial. Eso es lo que cuenta el Código Blanes. Ahí lo estamos viendo en pantalla, es como el eje exacto de la obra de Juan Manuel Blanes es justamente el número áureo. Bueno, y Blanes, al igual que Leonardo, también va utilizando una serie de recursos. Por ejemplo, la imagen especular. La imagen especular es esa que hace que una figura se vea como en un espejo frente a la otra. Jesús y Juan forman justamente una letra V entre sus cuerpos en el cuadro de Da Vinci, mientras que Lavalleja y Oribe lo hacen en el cuadro de Blanes, formando también ellos esa imagen especular que vemos ahora en la pantalla. Y descubrimos también que las caras de los apóstoles y las caras de los patriotas se parecen demasiado. Es más, en algunos casos parecería que se tratara de una misma cara. Por ejemplo, las caras de Jesús
y de Oribe. Cuando vemos las facciones de uno y otro, cuando vemos que miran hacia el mismo lugar e inclinan la cabeza de la misma manera, los protagonistas de ambas obras, nos despierta la curiosidad para seguir buscando justamente qué otras caras y qué otros gestos. Y nos encontramos con muchísimas caras, con muchísimos brazos, con muchísimas manos que parecen calcados un cuadro del otro. Los gestos se repiten una y otra vez. Descubrimos que también Leonardo se pinta en su cuadro, así que Leonardo se pinta en su cuadro, pero también Blanes se pinta en su cuadro. Y descubrimos algo bastante interesante, un dato que nosotros nunca habíamos escuchado, como que los protagonistas de un cuadro y del otro se llaman igual. Es decir, es un dato extraño. En la última cena, Leonardo pinta al apóstol Andrés, pero Blanes pinta a Andrés Pickerman. En la última cena, Da Vinci pinta dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor. Pero también pinta dos Santiagos Blanes, Santiago Nievas y Santiago Gadea. En el cuadro de Leonardo está el apóstol Juan, en el de Blanes está Juan Rosas, el apóstol Felipe en uno, Felipe Carapé en el otro, Simón el Cananeo sentado con Jesús, Simón del Pino parado junto a Oribe. Es decir, Marciano, esta historia de ficción. te hago una consulta, porque tengo entendido que hay gente que no está en la obra de Blanes, o sea, pintó 33. ¿Quiere decir que estas 33 personas son seleccionadas por los nombres a partir de la obra de Da Vinci? No, lo que sí, digo, es correcto lo que estás planteando, de que hay más patriotas que Blanes no pinta. Lo que dice esta historia del Código Blanes, es que hay una logia masónica llamada la Orden de los Caballeros Orientales, es de alguna manera quien da inicio a esta historia de la patria naciente. Y que el número 33 se va apoderando tempranamente de todas las instancias importantes del Uruguay, ¿no? Y la obra explica algunas claves del 33 y del 51. ¿Por qué el 51? Porque el 51 es el equivalente del 33 en el sistema hexadecimal y va a aparecer recurrentemente también junto con el 33. ¿Qué dice Blanes? Bueno, Blanes sabía perfectamente que Felipe Patiño, que Inocencio Medina y que Juan Arteaga participaron de la Cruzada Libertadora. Lo sabía, pero no los pinta. Es decir, a esos tres resuelve no pintarlos. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿No le alcanzó la pintura? Blanes sabía que Basilio Araujo y Matías Álvarez también participaron de la Cruzada Libertadora, pero no los pintó tampoco. Se le traspapelaron. No, es que los ignoró, no los tuvo en cuenta. Pintó 33 personas y de alguna manera nos marcó, claro, porque de algo estaba seguro, había más de 33 integrantes de esta Cruzada Libertadora. Hay listas que llegan hasta 50 y algo. Pero, ¿qué pasó? El masón Manuel Oribe, porque de eso se trata, de una historia de masonería, confecciona una lista de 33 nombres. Y hoy tenemos un departamento que se llama así, una ciudad que se llama así, calles, barrios, escuelas y hasta clubes de fútbol. Entonces, pero es por esos días que el 33 Marciano, empieza a pasearse. Tenemos eso y tenemos muchas cosas más con el 33, las palmeras de la Plaza Independencia. La Virgen. Bueno, la Virgen del 33, pero es como los 33 escalones del Castillo de Piria, ¿no? Y así. Correcto, el 33 se va mezclando con todo eso, con los 33 escalones del Castillo de Piria, con los 33 escalones hasta el Toro en el Cerro del Toro en Piriápolis, con las 33 puertas del Castillo Pitamiglio, con los 33 escalones que te separan de la planta alta del Castillo de Piria, que murió en el año 33, ¿Se conocía con tantas cosas. ¿Se llegaron a conocer algunos de estos con Blanes? Bueno, sí,
esta historia que nosotros planteamos es una logia que cronológicamente va siendo presidida primero por Blanes, pero después por Pitamiglio, después por Piria, después por Torres García, por una serie de intelectuales uruguayos que cada uno de ellos van dejando mensajes ocultos en sus obras. Pero, por ejemplo, José Hernández, otro masón, escribe en 33 capítulos La Vuelta del Martín Fierro. Y él resuelve saludar a Blanes por su obra pictórica y lo hace con un poema de 33 versos. Blanes, un masón que pintaba su cuadro 51 años después del desembarco. Entonces, esta historia donde Blanes, Torres García, Piria y Pitamiglio presiden la logia de los Caballeros Orientales es la que hace, bueno, que nos cuenten cosas increíbles, cómo en la obra de Blanes van apareciendo una cantidad de personajes inesperadamente, ¿no? Claro. Nosotros allí rescatamos al gran maestre grado 33, José Roque Pérez, un jurista argentino que Blanes ubica antojadizamente en el eje del cuadro La Fiebre Amarilla. ¿Lo recuerdan? Sí. Esa obra fantástica. Totalmente. Donde está, creo que está en el Museo de Artes Visuales, si no lo recuerdo mal. Sí, está allí. Y él lo ubica allí parado con un maletín, empieza a cruzarse. Ahí está La Fiebre Amarilla, otro cuadro emblemático de Blanes. Y que bien podría haber sido pintado hoy en día, ¿no? A la luz de las cuestiones sanitarias que están pasando. Marciano, en aquella época, obviamente no había internet, o sea que Blanes no conoció el cuadro de Da Vinci por internet. Yo sé que Blanes estuvo en Europa, pero después, creo que sobre el final de sus años. No sé si lo habrá visto antes o si habrá visto alguna reproducción en algún libro, ¿no? De arte, seguramente. ¿Qué sabemos de eso? ¿O hay otra explicación que vos desarrollás? Digamos, Blanes estuvo radicado en Florencia, ¿verdad? Claro. Allí estudió y seguramente desde allí surge su primer contacto con la obra, directo con la obra de Da Vinci. Allí aparece toda la obra de Blanes, de alguna manera tiene símbolos y cuestiones muy extrañas. No sé, yo recuerdo ahora, por ejemplo, la revista 1985 es un gran óleo que está en el Museo de Blanes, que tiene casi las características del cuadro, las medidas del juramento de los 33, que se llama juramento y no desembarco, ¿verdad? Porque desembarcaron a la madrugada y el cuadro ese es de día. Y bueno, volvemos. La revista 1885 nos muestra a Santos caminando a caballo por la Plaza Independencia con su comitiva y muestra una estatua de Artigas atrás que no existiría hasta el año 1920. Caramba, ya estaba ahí. Increíble. Esas historias conforman justamente un misterio muy uruguayo que ahí la estamos viendo, ¿no? Hablando justamente. Ahí justamente le vemos Ahí está. Ese cuadro es de 1885. De hecho, se llama la revista 1885, ¿verdad? Ese monumento que es exactamente igual al que en 1923, muchos años después, se erigiera allí en la Plaza Independencia, nos cuenta, bueno, de eso. Dice el libro que Blanes Blanes, Torres García, cada uno de ellos podía ver el futuro y lo dejabas plasmado en sus obras. Sí. Pero volvemos entonces después a lo que es el eje, el Santo Grial, la bandera de los 33. Eso te quería preguntar, Marcial, ¿dónde está esa bandera, Marcial? ¿Qué pasó? Más que la bandera, estamos buscando el tesoro del segundo libro, El Sueño de San José, que está bueno para encontrarlo. La bandera de los 33 dice la historia que se inclina ante la Virgen de los 33, ¿verdad? Ese 33, ¿verdad? Lo hablábamos hoy, la edad de Jesús, el grado máximo de la masonería, las vértebras de la columna vertebral, ese 33 se apodera entonces de la historia del Uruguay. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que la historia dice que quien obtenga el Santo Grial, la bandera de los 33, la historia de nuestra novela, se quedará con el poder en este país. Y la historia posterior es relativamente conocida. Y sí. Un grupo de izquierda, conocido como el OPR 33,
roba esa bandera del Museo La Valleja. Allí estaba la bandera. Ahí hay un dato bastante interesante también, porque la bandera dice libertad o muerte, y lo dice con letras minúsculas. Es una L mayúscula y después dice libertad, la I con el puntito. Sin embargo, Blanes, que es muy riguroso en toda su pintura, falsea la historia y la pinta con una I mayúscula. No es cierto, él tuvo la bandera en su taller, la estaba mirando mientras la pintaba, claro. Y sin embargo decidió cambiar la I con un puntito por una I mayúscula. Nosotros decimos que simplemente lo hizo para volver a dejar el 51 en números romanos como único símbolo que aparece claramente en ese cuadro. Bien, esa tapa que estábamos mirando recién es la de un diario de época. El OPR 33 roba la bandera de los 33. ¿Quién está vinculado al OPR 33? Dice esta historia, el hermano del fallecido presidente Vázquez. Jorge Vázquez, el perro bandera, Vázquez. Claro, exactamente. La bandera no vuelve a aparecer, pero los protagonistas del libro se encuentran en un billete un número que se suma a la historia, en 1971. Doblando el billete, en las patas del caballo, el número 1971 vuelve a agregar un misterio a la investigación. Es el año del nacimiento del Frente Amplio. Y el Frente Amplio es el poseedor, entonces, de alguna manera, del emblema con la que se ganan las elecciones. ¿Cuándo? En el 2004. La cuenta es sencilla. 2004 menos 1971 son... 33. Como no podía ser de otra manera. Tabaré Vázquez, masón, junto a Nin Novoa, chosno de La Valleja, se transforma en el presidente número 33 de este país. Que en realidad, si nosotros contamos a los presidentes que llegaron a ese cargo sin haber sido electos, también se transforma automáticamente en el presidente número 51. Básicamente, esta es la historia del Código Blanes, o parte de la historia, ¿verdad? Bien, Marciano, y de acá a la película, ¿cuánto falta? Porque es bien un guión, ¿no? Claro. Está bien estructurado como para un código Da Vinci, como decías vos, pero digo, para hacerlo visual todo esto, ¿no? Es una linda ficción para poner imágenes también. Sí, yo comparto plenamente. De hecho, hemos tenido algunos contactos y estas últimas semanas también. A nosotros nos parece que tanto este como El sueño de San José, yo estimo que El sueño de San José es más libro, tiene datos que a los uruguayos se nos han escapado, que no los hemos tenido en cuenta. Muy brevemente, es la llegada de un cardenal italiano en el año 1824 al Uruguay, aquel Montevideo colonial, que es recibido por las principales figuras de la banda oriental. Estamos hablando de Damaso Antonio Larrañaga, de Acuña de Figueroa, de Besnes y Goyen. Este cardenal es iniciado en la masonería públicamente, retorna a Italia y cuando retorna se transforma en Pío IX, el papa de mayor periodo en la historia de la Iglesia Católica, y nosotros de lo que hablamos ahí es de la presencia del tesoro más grande que salió del Vaticano en la historia, evaluado de acuerdo después a algunos conflictos posteriores y reclamos ante la justicia en $7.000 millones. Nosotros definimos a través de esa historia de ficción basada en hechos reales. En este caso, ese libro viene con realidad aumentada, lo que permite hacer un seguimiento, por ejemplo, del himno uruguayo, donde aparecen algunos mensajes ocultos de otras obras, de otros cuadros, y hay videos y películas que nos hacen definir la existencia de lo que llamamos líneas ley o líneas de energía. La primera de ellas saliendo desde la parada 10 acá en Punta del Este, donde Guglielmo Marconi resuelve hacer sus primeras investigaciones de telegrafía sin hilo. Una línea recta sale desde la parada 10, pasa frente a la iglesia abandonada de Sauce de Portezuelo, cruza el castillo de Piria de adelante hacia atrás, sale por la avenida de las Palmeras y finalmente llega al castillo de Pitamiglio. En esa línea ley, en la que nosotros definimos que se junta la religión, la masonería, la alquimia y la ciencia,
da inicio a otras series de líneas en Montevideo que van ubicando el tesoro en los distintos lugares en donde fue escondido, para terminar con una obra de Torres García, La América Invertida, aquella que nos aparece la América del Sur al revés, que nos trae una dirección y nos invita a ubicarla. La ubicamos puntualmente. Primero llegamos hasta Carmelo. Allí en Carmelo nos enteramos que había un cuadro fantástico y que allí también habían estado buscando el tesoro, que habían intentado comprar el cementerio, pero esta última línea nos lleva a ubicar en Uruguay, en un lugar del Uruguay, en esa dirección que nos deja Torres García, lo que dimos es llamar la obra de arte más grande del mundo. Un gigantesco cáliz que solo es posible ver desde el espacio, un gigantesco cáliz realizado con 20.000 árboles, un gigantesco cáliz que tiene la misma dimensión y la misma forma que la Ciudad del Vaticano, lugar de donde saliera ese tesoro. Quiere decir, esta segunda historia. Tremenda historia también, Marciano, ni hablar. Una pregunta. Dime. ¿Cuántas palabras tiene tu libro sobre Blanes, el Código Blanes? Por preguntar. Sí, esa es una historia posterior. El 33 a partir de ahí nos empezó a perseguir. Yo creo que todos de alguna manera tenemos esa sensación de encontrarnos. Es el síndrome de la mujer embarazada que va viendo mujeres embarazadas por la calle y dice que están todas embarazadas. No, ahora te fijas. O el que se compró un auto nuevo, de tal marca rojo, después lo ve por todos lados, ¿no? De alguna manera, a mí el 33 empezó a perseguirme de tal manera que descubrimos que el libro estaba escrito en 33.033 palabras, o que el libro mide 33 centímetros exactamente, ¿verdad? El libro viene en una caja. Cuando se hizo la exportación a España, hubo que medirlo para saber, qué sé yo, y cuando yo coloqué el centímetro arriba y vi que tenía 33 centímetros, no podía creer. Bueno, a partir de allí... Tremendo. Tremendo, no, y aparte es un libro que ya tiene unos años de editado, como decías vos, pero que estoy seguro que a partir de esta conversación, Marciano, habrá que revolver en las librerías o encargarlo o preguntar si va a haber alguna reedición, además con el tema de los códigos y eso, ¿no? Se movió muy bien en su momento este libro, fue un éxito, como decías vos, pero me parece que esta fecha es ideal para que mucha gente salga a pedirlo a las librerías también, ¿no? Sí, vos sabés que con ese libro sucedió algo extraño, digo, insisto, yo no sé cuántos libros se han vendido, pero estimo que en el orden de 25.000 ejemplares. Para Uruguay es un número tremendo. Creo que no hay más. Sí, creo que no hay en este momento ni códigos ni sueños. Bueno, códigos y sueños hay. No hay libros, lo que no hay son libros. Eso espero. Y bueno, sí, la editorial Flor Negra Ediciones, que con quien hemos trabajado siempre, está preparando seguramente, o por lo menos está dentro de sus planes, la edición de ambos libros juntos, ¿verdad? Es decir, el Sueño de San José y el Código Blanes, que venían presentados en una caja con un CD, bueno, utilizando ahora una tecnología más actualizada. Los CD dejaron de ser un instrumento de fácil visualización, ya no vienen con lectores de CD las computadoras. Entonces, bueno, la idea es hacer una nueva edición de ambos libros, esperar a ver qué pasa con esta historia de la televisión, del cine y algunos contactos que hemos tenido, pero nosotros hemos disfrutado muchísimo del libro, pero no solamente hemos disfrutado muchísimo, hay una historia que es interesante saberla. Yo siempre cuento la frase de Cortázar, que a mí me parece fantástica, creo que es del libro de Manuel, que dice: un puente es un tipo cruzando un puente. Y me parece que es clave, ¿no? Es decir, el puente no es tal hasta que alguien no lo cruza. Y un libro es un tipo leyendo un libro, es una mujer leyendo un libro. Eso es un libro. Entonces, cuando se produce la evolución como esta, por ejemplo, el libro cobra sentido. El libro se recibe definitivamente del libro. Pero hay una etapa anterior, que es la del disfrute de la creación artística, que no te la saca nadie. Totalmente. El hecho de haber escrito estos dos libros con mi hijo significó una experiencia de vida realmente formidable, que
creo que la comparación podría ser la del pintor que pinta catedrales con tiza en las veredas de París, sabiendo que en París llueve 2 de cada 3 días y que es probable que no la va a ver nadie. Claro. Bueno, ese disfruto de la creación artística hizo que con Marciano, el otro, hayamos disfrutado tanto de esto que podíamos haber prendido fuego al libro una vez lo terminamos, que había tenido sentido toda la instancia anterior. Entonces, por eso lo del principio, esta fecha vuelve a poner arriba de la mesa una experiencia de vida, en este caso intergeneracional. Bueno, muy bien, Marciano, te agradecemos muchísimo todo este rato, todo el relato. Dan ganas de salir corriendo a buscar el libro y a buscar también... Dan ganas de otra vestirse obra. con una chaqueta, comprar una lupa y salir a investigar Salir a por Montevideo. investigar, Claro. Así que bueno, Claro. te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por este rato y bueno, tenernos al tanto de tus novedades y como siempre acá tenés un espacio. Marciano, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos, particularmente un beso a mamá que nos está siguiendo desde otro lugar de acá cerquita, pero un beso a ella y en ella un beso a todos los amigos, sobre todo de las redes con las que mantenemos un fuerte contacto desde hace mucho tiempo. Gracias por la invitación, es un privilegio para mí haber estado allí. Muy bien. Qué gracias. grande, ¿no? Muy bien. Marciano Durán.